Esto es En Ruta. Y desde aquí sale lo bueno y sabroso. Ahora, la cocina Goya con el chef Omar Álvarez. Yes, aquí estamos. Qué bueno, con el chef Omar directamente desde Goya. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Ajá, aquí estamos, que ya tenemos el fogón encendido. Ya el fogón encendido. Se encendió y ¿saben lo que vamos a hacer hoy? Una de mis comidas favoritas. Porque es que, mira, yo cuando vi los ingredientes, obviamente todo Goya, dije, todos tienen un gustito particular. Algo correcto. Pero te voy a dejar aquí que expliques qué vamos a hacer. Pues mira, vamos a trabajar como, ¿verdad? Ya ha comenzado la temporada, ¿verdad? Para la temporada de huracanes. Ajá. Y nosotros muchas veces decimos que vamos a preparar. A veces, pues, esperemos que todo el mundo ya tenga, ¿verdad? Ya tenga su planta eléctrica, pero o su estufita de gas. Exacto. Pero cuando no hay, pues hay alternativas para preparar alimentos. Yes. Y una de ellas es un arroz mamposteado, y todo esto lo vamos a utilizar, lo vamos a preparar con ingredientes que usted puede tener, ¿verdad? En su alacena. Ajá. Y obviamente, digo, esto básicamente lo que estoy echando ahora mismo es para un gustito para que ustedes se lo coman ahorita, ¿verdad? Pero usted puede omitir esta parte, que es la tocineta. Pedacitos de tocineta. Sí, para tocineta, claro, pequeñito. Esto es para el sabor, ¿ves? Y es un toquecito lo que le está dando. Es un toque, obviamente. Vamos a utilizar, esto es la chotina Goya, ¿verdad? O ¡Qué el aceite rico! de oliva con semillas de achote. ¡Qué rico! Ok, vamos a añadirle esto y esto le va a dar, ¿verdad? El colorcito a nuestro mamposteado. Además de las habichuelas, ¿ok? Ok. Vamos a añadir, Marema, vamos a ir cortando por aquí lo que es el jamón, Esto señores. es Tenemos aquí el jamón de cocinar, ¿verdad? No, el jamón de cocinar Goya. Que tenemos aquí ya, esto viene enlatado igual. Oye, esto usted ve que es un pedazo grande, pero como les comentaba al principio, queremos invitar a los vecinos, ¿cierto o no? Claro que queremos invitar a Sí, uno dice, pues, porque a veces pues los empaques, si vienen grandecitos, pues uno tiene que decir, bueno, mira, me toca a mí hoy, como siempre, como hicimos. Oye, esto está hoy, mira, está vivo esto, está vivo. No, eso está bien vivo. Está vivo. Vamos a añadirle aquí una cebollita picadita. ¿Lo pico completo, chef? Sí. No, completo no. Pega con un par de pedacitos. Cuadritos. Ok. Vamos a tratar de no hacerlo muy grande. Ok. Igual vamos a cortarlo, vamos a añadirle, esto está en la alacena. Vamos igual también a añadir, está vivo esto. Oye, está vivo Sigue esto vivo, hoy. sigue vivo. Está vivo esto hoy. Vamos a añadirle también chorizo Goya. Para darle, ¿verdad? Esto va a ser un mamposteo con unas cuantas carnes. Pero vas a ver no, claro, eso es lo que le añade, el sabor. Y vamos a añadirle un toque del recadito Goya. A ver, qué Vamos rico. a ver aquí, que esto siempre a veces tenemos como que problemas. Ahí está. Si usted algún día tiene problemas con estas botellas de cristal que tiene la tapa, usted lo que tiene que hacer es coger con una cuchara y le da así por el lado y lo que hace es sacarle el aire. Y obviamente ya abre un poquito más fácil. Vamos a añadirle 2 cucharaditas del recadito Goya. No, si ya se está al otro lado. Esto va a seguir añadiendo el saborcito, claro. Qué rápido, ya se está. Pero ahora viene lo que como nosotros, digo, igual lo podemos hacer, ¿verdad? Ajá. Pero para esta temporada, usted tiene que surtirse de estas habichuelas ya guisadas Goya. Eso es un palo, mi gente. Es un palo, Eso ya es tiene un palo. todo, la Oye, salsa, el sofrito, todo. El sabor que tiene, eso usted Espectacular. lo abre. Viene llenito de arriba a abajo. Vamos a añadirle, Morema. Espesita. Esto es así, Morema, vamos a añadirle aquí ¿Cómo ya. ¿Cómo me quedó? Está bastante bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Ok, mira. Con un poquito de jamón, ahí tenemos una cantidad ya bastante. O sea que a mí me gusta hacer revoltillo con este jamoncito. También, buenísimo. Sí, buenísimo. Vamos a ayudarte aquí con esto. Sí. Para entonces añadirle el chorizo, que es un toque bien chévere. Esto está román posteado. Ajá. Y usted lo puede hacer obviamente con, ¿verdad? Los trocitos como usted guste, ¿no? Claro. Pero vamos a tratar de hacerlo pequeñito, bastante pequeñito. Lo más pequeñito posible. Correcto. Ahí está. Y ya, yo creo que esto es un toque. O sea, tú coges uno con un chorizo. Con uno es suficiente, Sí, con uno es suficiente. Para esta cantidad que estamos haciendo, sí. Ave María. Pero mira, esto da para un montón de gente. No se crean. ¿Verdad? Claro. Mira. Oye, lo que estamos haciendo, yo hice solamente una taza de arroz blanco, grano mediano Goya. Miren cómo eso creció, miren. Mira, aquí en la lata
La lata de No, esas habichuelas. habichuelas son ricas. Mira, las mías favoritas son las rojas pequeñas. Ajá. La roja pequeña es la más, ¿verdad? La más que yo utilizo. Ajá. Voy a escurrir aquí este aceitito que queda aquí. Vamos a sacar esto de Ya acá. está, mi gente, ya está. Casi. Casi. El arroz casi. posteado es esto mismo. Usted va a coger el arroz que sobró del día anterior, las habichuelas que sobraron del día anterior, y las vamos a combinar y darle un poquito más de sabor. Obviamente, en este caso, pues como no tenemos que utilizar las de las habichuelas del día anterior, pues vamos a utilizar la habichuela guisada Goya. Fresquecita. Habichuela guisada Goya, que están Se supone que este arroz manposteado queda un poquito como mojaditos. mojadito. Pues mira, eso es algo cómo? que, sí, eso es algo que obviamente va a depender de la cantidad de arroz que se añada. Okay. Por eso aquí yo estoy añadiendo, yo cocino, mira esto, señores, esto es una taza de arroz crudo, miren lo que se convirtió. Mira para allá. Miren lo que se convirtió esto. Una taza de nada arroz, más. una taza de arroz crudo, miren lo que se convirtió. Estoy de verdad Ahí vemos a Juan Carlos que creo que parece que viene a comer arroz manposteado. Ajá. ¿Verdad? Parece que sí, parece Esto que da sí. como Yo creo para que... 4 personas, ¿verdad? Ay, bendito. Bueno, una taza de arroz cocida, mira esto, obviamente. Bueno, yo te cuento 1, 2, como para 5 personas da esta tacita. Sí, oye, mira, y esto en temporada, rico. en temporada de huracanes, como hablamos ya. ¿Tú sabes que yo la tiene las añado? carnes ya, tiene proteína. ¿Tú sabes que yo la A que yo sé lo que, a que yo sé lo que, a que sí, a que sé lo que tú le vas a añadir. Dale, ¿qué? Me huele como unos maduritos, ¿verdad? ¿Viste el madurito? Oye, Pues ¿cómo mira, me conoce? Yo pues le mira, añado se le puede añadir. pedacitos de amarillo Goya Sí, que ya sí. vienen congelados. Sí, no, y preparaditos ya, y bien dulces que son. ¿Cómo lo sabías? No, yo lo imaginaba, yo decía, oye, no traje los maduritos, pero mira, sí, el madurito es algo que se le puede añadir. A mí me gusta la mezcla de dulce salado en la comida. Hay gente que no le gusta, para mí A sí. mí me encanta. Entonces, como le pusiste tocineta, Ajá. el jamoncito. Esa combinación. Esa combinación y el amarillito, el pedacito de amarillo. ¡Ay! Definitivo. Mira, ahora mismito, mira cómo Ya está. se está. Y ya eso se básicamente está. un poquito, el arroz posteo supone que se cocina, o sea, tú le dejas un Ajá. poquito ahí para que él coja, no dejarlo, ¿verdad? Solito, no dejarlo ahí, sino mezclarlo y ya no, hay que darle para que esté un poquitito y... Y siempre se recomienda hacerse así en sartén. Sí, en el sartencito, sí, en el un sartén sartencito. para que pueda mantener... Entonces, Maremi, otra cosita que Qué mira, rico. esto va a ser para el final, ¿verdad? Ok. Para el final, A ver, va a poner a un ver. poquito de recado, recadito. de recado del patio de casa. Yo tengo Ajá. unas matitas ahí. Ok. De hecho, ahora tengo una de albahaca. Ajá. Tengo 3 matitas de albahaca, tengo de orégano, tengo de menta. De menta. Acabo de sembrar. Rico. Acabo de sembrar y ya se me dieron 2 para calabaza y una de parcha también. Así que estamos, hay que ser sostenible, como dicen por Poquito ahí. a poco, hay que seguir. Usted dice, no tengo patio, no importa. No, son una esquinita, En una uno poniendo esquinita. por ahí se da. Definitivo. Y se da, ves que está calentando ya. Oye, Marema, y hablando de esto de lo que es la temporada de huracanes, recordando, obviamente, ¿verdad? Son cosas fueron desafortunadas. Sí. Pero hasta este era el momento para, como Goya siempre dice que uno debe comer juntos en familia. Juntos en familia. Ese es el momento también de uno hacer de que su vecino sea su familia también. Usted tiene que hacer Definitivo. una Yes. cantidad de... Sí, mira, porque a veces se queda en la mira, tengo esto. Para uno cocina en grandes cantidades, invita a todo el mundo, porque verdad que no tenía luz en el momento. Exacto. Pues, es el momento de salir y Y ahora con compartir. los niños en casa nada se pierde. Usted congela, No, yo no, aprendo no. a congelar la comida que Sí. se queda, yo la congelo. Definitivo. Y a veces la utilizo por porción en la semana porque yo no soy de botar comida donde hay tanta gente padeciendo de hambre. Oye, y sellar, esta maquinita que viene ahora para sellar al vacío. Sí. Tú coges más, sellas eso, lo pones congeladito y dura muchísimo más. Muchísimo. Mira, esto quedó como tú estabas esperando en el mojadito. Y esto mira bien fácil, pues mira, lo que usted compra eso que se puede mantener afuera, pues los pimientos, la cebolla, A ver. las habichuelas guisadas no tienen que estar en la nevera, el chorizo no tiene que estar en la nevera, el jamón no tiene que estar en la nevera. O sea, estamos dándole productos Goya que son una gran variedad. Igual podemos añadirle si no queremos jamón, salchicha, jamonilla. La carne que tengamos disponible de productos Goya, que hay varias. Y mezclamos ahí, obviamente, con un habichuelas. Si gusta habichuelas blancas, quizás las hay. Habichuelas rosadas las hay. Y más Garbanzos, quizás los hay. Garbanzo Sí. también. ¿Y más o menos cuánto tiempo No, mira esto. en lo que Después- esa mezcla de sabores, ¿verdad? Y es muy comienza? importante, mira, que esté en la parte ya altito, ¿verdad? Ok. Una vez ya esté mezclado, Ok. como ya está cocinado, lo que queremos es, ¿verdad? Que ella vaya cogiendo
¿verdad? Se le pega el saborcito bien chévere. Me dan los 5 minutos, no estamos hablando de tanto tiempo. A ver si sabes mi otro secreto cuando lo sirvo, que lo veo. Está por aquí. Ahí está por aquí. Tú se la coges y le añades un poquito de aceite de oliva por encima. Él me conoce. No hay más, son muchos años ya. Está listo, yo cojo con el permiso del aceite ya servido en la mesa y le pongo por encima un toquecito. Eso me lo enseñó mi mamá cuando yo era pequeña. Correcto. Mi mamá siempre se sentaba a la mesa con su platito de arroz así, mamposteado, y por encima le aplicaba el aceite. Oye, definitivo, mira. Oye, mira, también tenemos que darle saber que tenemos mira, los arroces listos Goya, que si usted no quiere, tenemos arroces listos Goya también, que eso es, para esta época también es muy barato, más que añadirle agua, el aceitito y ya. Miren qué bello. Esto va a quedar. Juan Carlos estaba por ahí, tú lo viste, ¿verdad? Estaba por ahí, sí. Mira, y sal, ¿tú le añadiste o no se le añade sal? No, porque ya claro, todos los otros yo tengo. Y más la habichuela. Correcto. La habichuela que ya tiene condimentadito. No, eso da para más de 5 personas. ¿Verdad que da para más de 5? Claro. Por lo menos, y si lo acompañamos. Sí. Si no, de verdad, fuera de temporada de huracanes, si no está así, pues obviamente lo acompañamos con un pedacito de, si quieren, una carne adicional. Mira, sí, pero antes de que te vayas corriendo, ¿cómo uno hace para que suba tanto una taza? Porque a mí no me sube tanto pues una taza. Tenemos una taza más añade, mira, vamos a cortar así con la manita. Para que sea ya. Sí, vamos a poner. Y eso tú le para que crezca tanto así el arroz. Bueno, pero eso, y metes, es solamente una, lo que hicimos fue solamente una taza de arroz grano mediano Goya. Ajá. O sea, crudo, y mira todo el arroz que salió, como más para obviamente 5 personas, una taza. más tenemos una latita de, mira que la vez. La verdad que el olor le reca, yo no sé tú, pero. Sí, no, el arrocito, el olorcito. Y cuando tú le añades el calor a ¿sabes? Recaba el calor, coge más todavía. Miren esto. Y ahora dale el toquecito tuyo. Miren, qué rico. ¿Qué tú crees el toquecito tuyo ahora? Mi toquecito, desde pequeña me lo enseñaron y aquí va, gracias a mi mami por este truquito. Miren, ya servido, un toquecito, ya, ahí está. Ahí está. Riquísimo. Mira, estémosle cómo está eso. Sí, señor. Ahí vinieron, oye, está llegando la gente también. Siguen la gente anotándose para el mamposteado. Mira, por ahí siguen. Mira, está acompañado con unos tostones congelados Goya por el lado. O los maduritos por el lado, o algo, obviamente, claro que sí. Ya, listo. Así que ya usted sabe, mira, para esta temporada de huracán, usted vaya a su mercado favorito, hay un montón de productos Goya que usted puede tener, ¿verdad? Esto a la cena no tiene que tener en la nevera ni nada por el estilo, que yo sé que esto les va a ayudar. Y como les dije, comparta. Porque uno saca una cantidad y dice, no, pues yo voy a hacer todo esto y llama a los vecinos y comparta, que eso es lo más que nos distingue en este país, que nosotros cuando tenemos que sacar, ¿verdad? Eso mismo. Sale. Y Goya siempre promueve la unión familiar, el comer juntos en familia de manera nutritiva, así que hagamos lo nuestro. Este es el mejor momento. Eso Goya te invita a valorar la familia. ¿Por qué? Si es Goya. Tiene que ser bueno. Eso es así. Nos vemos. Hasta la próxima. Buen provecho.